Tomemos entonces estas observaciones empíricas que hicimos en la cápsula recién pasada y hagamos un modelamiento matemático de la situación a partir de la ecuación de Friis. Y para ello voy a simplemente volver atrás y voy a copiar la ecuación de Friis para que comencemos a trabajarla. Copio y pego. Y vamos a hacer una pequeña modificación. No es una modificación, sino que vamos a hacer una reformulación de esta ecuación y vamos a reemplazar a d por d0 multiplicado por d dividido por d0. Y este d0 es lo que vamos a llamar una distancia de referencia. Entonces, d0 es una distancia de referencia en el campo lejano de la antena transmisora. El campo lejano de una antena es una zona suficientemente alejada de la antena para que uno, para todo efecto de modelamiento matemático, puede considerar la antena como una partícula. Si una antena tiene varios elementos radiadores, tiene un tamaño físico y uno se acerca mucho a ella y ciertos elementos están hacia la derecha, ciertos hacia arriba, ciertos hacia abajo, a la izquierda, uno está metido dentro de la antena y el comportamiento de las ondas de radio está todavía influenciado por líneas de propagación en ángulo unas con otras desde los distintos elementos de la antena. Y ahí en algunos casos ocurre cancelaciones de onda, en otros casos ocurre suma de ondas, etc. Y uno no puede hablar, digamos, de que la antena tiene un campo en la zona lejana que es relativamente homogéneo y se observa como si la antena hubiera sido una partícula, ¿sí? Ahora, para una antena de cierta apertura específica, y ustedes recuerdan que la apertura específica está relacionada con la longitud de onda, por eso es que longitudes de onda mayores, vale decir frecuencias más bajas, requieren antenas más grandes. El campo lejano puede estar a partir de 10 lambda en algunos casos, 100 lambda en otros casos. Entonces podemos tal vez anotar eso, campo lejano de 0 mayor o igual que 100 lambda para estar seguros, podría ser 10 lambda en algunos casos, ¿sí? Si es que usamos esta notación y lo insertamos acá, desde luego podemos reescribir esta pérdida de potencia por distancia, la podemos reescribir como la potencia recibida a distancia de 0, vale decir, este d sub 0 queda aquí adentro, y sacamos de aquí, de este término, sacamos el d dividido de 0, y lo dejamos simplemente como 1 partido por d partido por d0 elevado a 2. Ahí está. Y
esto de acá, este término en celeste, se vuelve ahora un término constante. Porque si se fijan, son todos parámetros fijos. GT, GR, la potencia transmitida, lambda, 4pi y D0. Son todos parámetros fijos. Así que podemos escribirlo como PT, explicitando la potencia transmitida, y otro valor fijo que lo vamos a llamar lambda minúscula sub P, con una barrita arriba, que denota un valor medio, en función de la distancia de cero. Desde luego que este lambda es todo esto junto evaluado en D0 y después queda el P sub T acá y conjuntamente con D0 acá queda la potencia recibida en función de a la distancia de 0 y queda luego este otro término por fuera. Este término lambda barra sub P es un factor de atenuación, es el factor de atenuación que sufre la potencia transmitida a distancia de cero. Y esto es lo que conocemos y definimos como path loss. Path loss, la pérdida de la trayectoria. Lamentablemente no existe una buena eh, traducción al castellano, pero podríamos hablar de una pérdida de trayectoria, o podemos hablar también de una pérdida, una atenuación de trayectoria. Y por eso es que usamos la letra griega lambda, lambda de loss, el subíndice P para indicar que es path loss, que es la pérdida de la trayectoria, y la barrita encima indica que es un valor medio. Esto va a quedar un poquito más claro por qué necesitamos este valor medio más adelante. Si traspasamos todo esto a decibeles, resulta lo siguiente. Vamos a pasar dividiendo P sub T hacia acá. Y entonces va a quedar a la derecha lambda sub P barra junto con este término de distancia. Y todo eso lo pasamos a decibeles. Entonces queda 10 veces el logaritmo en base 10 de P sub R de D dividido por P sub T es igual a 10 veces logaritmo en base 10 de lambda P barra a distancia de 0 menos 10 veces el logaritmo en base 10 de la distancia partido por la distancia de 0 elevado a 2. Y aquí fíjense que ha ocurrido algo bien interesante. Acá lo que estamos haciendo es en el fondo calculando la razón de potencia recibida en el sitio donde está la antena receptora con respecto a la potencia transmitida. Vale decir, todo esto en decibeles es una pérdida
por distancia de la, de la, de la, de la señal, medida a la distancia del enlace entre transmisor y receptor. Y esto lo definimos simplemente como lambda sub p barra mayúscula a distancia de. Nuevamente estamos hablando de lambda porque es un path loss, tiene un subíndice p por lo mismo, es un valor medio para esa distancia y se usa la lambda mayúscula en nuestra notación para denotar que está en decibeles. Noten que con respecto a lambda p barra de 0, la única diferencia es que lambda p barra minúscula está evaluado en d sub 0, en la distancia de referencia. Acá ahora tenemos una distancia libre, que la podemos evaluar con distintos valores. Y por supuesto la notación en decibeles. Por este otro lado de acá, tenemos este término, que es lambda mayúscula barra sub p a distancia de 0. No es otra cosa que pasar el path loss a distancia de referencia de 0, pasarlo a decibeles. Y aquí voy a hacer una pequeña nota. Voy a poner aquí un asterisco y voy a pasar a una nueva página. Y el asterisco dice lo siguiente. Hasta d sub 0, la pérdida de potencia por distancia está dominada por el cuadrado de la distancia. Tal vez no debiera usar d, sino que simplemente decir por el cuadrado de la distancia. Esto es otra forma de decir, voy a cambiar de color acá. Esto es otra forma de decir que hasta el campo lejano de la antena transmisora no hay obstáculos. Es decir, el comportamiento, la pérdida por distancia, es como en el espacio libre. Hasta el campo, hasta la distancia de referencia de 0, la propagación es como de espacio libre. Entre paréntesis voy a poner freeze, sin obstáculos. Y luego ocurre algo interesante, que es lo siguiente. A partir de esa distancia, este exponente 2 no se comporta como un exponente 2, sino que se comporta como un exponente alfa. Y aquí vamos a hacer un comentario 2 asterisco para explicar eso. Este valor alfa el valor
alfa es conocido como el exponente de pérdida por distancia en ambientes con obstáculos. Y empíricamente, se ha determinado que alfa está en el rango de 2 hasta 6. Vale decir, en el mejor caso, en el caso más benigno, la propagación, la pérdida por distancia en ambientes con obstáculo es como si fuera una propagación en el espacio libre, y en la medida que aumenta la cantidad de obstáculos y su densidad, el exponente de pérdida va creciendo, pero no es común observar valores mayor que 6. Y aquí hay mediciones de esto mismo. Esto viene del texto de Rapaport. Y me parece que la última edición es 2001, no estoy seguro. Pero 2001 de todas maneras hubo una edición y es la edición mejorada con respecto a la inicial, que creo que fue del 98. Y lo que dice Rapaport, él a través de numerosas mediciones eh, presenta este exponente de pérdida, que aquí lo llaman n, este es nuestro alfa. Le dice, bueno, mira, en el espacio libre sabemos que es 2. Fuimos a medir a zonas celulares urbanas y encontramos que el exponente de pérdida está típicamente entre el rango 2,7 a 3,5. Cuando tenemos zonas celulares urbanas con muchos lomajes, con muchas sombras, donde no hay línea de vista directa muchas veces a la antena transmisora, este exponente es un poquito mayor, va entre 3 y 5. Dentro de edificios con línea de vista incluso se da el fenómeno de que se observan exponentes de pérdida menores que 2. ¿Cómo se explica eso? Por ejemplo, el canal túnel, donde a lo largo de un pasillo, transmisor y receptor tienen línea de vista, pero el hecho que eh, eh, ondas de radio que no van directo de transmisor a receptor a través de la línea de vista, otras pueden ir rebotando por las paredes del túnel, eso genera estadísticamente una suma energética que puede aparecer como un beneficio en el exponente de pérdida por distancia. Sin embargo, dentro de edificios en forma obstruida, el exponente, la pérdida de potencia por distancia es generalmente muy severa, llega hasta el valor 6. Dentro de fábricas que tienden a ser galpones de tamaño un poquito más grande, con un poquito menos densidad de objetos, el exponente está entre 2 y 3. Así que acá tenemos básicamente entre 2 en un caso benigno, 6 en un caso muy severo. Casos menos de 2 existen, se han medido, se han observado, pero son más bien poco comunes. Con esto que va
que aporta, digamos, al modelamiento matemático de la pérdida de potencia por distancia en ambientes con obstáculos, basado sí, en observaciones empíricas, vamos a un ejemplo sobre esto mismo de cálculo en la cápsula inmediatamente siguiente.